Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en este día. Le damos gracias al Señor por estar una vez más reunidos en su nombre a través de estos dispositivos, de estos medios. Agradecidos con el Señor por todas sus bondades, por todo su amor, por toda su misericordia. Qué bueno es el Señor. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. En esta mañana, pues, quiero compartirles una palabra del Señor, esperando que sea de bendición para todos aquellos que han de escuchar y ver este video. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor amado. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Tu diestra nos ha sostenido, Padre. En esta hora yo te pido que bendiga, Señor, todas las almas, Padre, hermanos y amigos que han de escuchar, Señor, y ver este video, Padre. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que dé fruto al 100 por 1 en cada corazón, Dios de la gloria. Venga usted obrando, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria, venga dando sanidad, Señor. Quite toda opresión, toda angustia, todo desánimo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Bendice esta palabra, Señor. Lo hacemos para tu gloria, para tu honra, Padre. Te agradecemos, Señor, tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, amados hermanos y amigos. Quiero rápidamente que vayamos al libro de Isaías, capítulo 38, y vamos a leer del 1 al 9, y después vamos a seguir en el capítulo 39, del 12 en adelante. Así que espero que tomen nota ahí. Y dice así la palabra del Señor en esta hora. Vamos a leer un poco para ponernos en contexto de lo que el Señor nos va a hablar en esta hora. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó, sanó de su enfermedad. Gloria a Dios. Qué tremendo es las cosas maravillosas que Dios hace para con sus hijos. Son cosas, amado hermano, inescrutables que nuestro Señor hace para con nosotros. No hay nada más grande que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo manifestada en sus hijos. No hay otra cosa tan poderosa cuando el Señor quiere llamar nuestra atención, porque Él quiere glorificarse en nosotros. No hay una cosa más hermosa que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, y así caminar bajo su voluntad. No hay cosa más preciosa que ver la mano de Dios moviéndose a favor de sus hijos, a favor tuyo, a favor mío, a favor de los amigos que han de aceptar al Señor Jesucristo.
No hay cosa más maravillosa que estar en los caminos del Señor y permanecer en su evangelio. No hay otra cosa que el hombre pueda desear más grande que estar en las manos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios real. Qué bueno es tanto para ti como para mí haber creído en ese Dios poderoso. No hay nada más grande para ti, para mí, que a pesar de la adversidad, que a pesar de las dificultades, estamos parados firmes en los caminos del Señor y en su evangelio. Qué poder tan grande tiene la palabra de Dios. Qué poder tan grande tiene su evangelio, que nos hace cambiar nuestro pensamiento y nuestro corazón, que hace ver las cosas de otro punto de vista, ya no del punto de vista humano, sino que del punto de vista espiritual. Y qué bueno que hemos creído en Él. Y qué bueno que creemos a su palabra. Y qué bueno es Dios para todos aquellos que abren su corazón y su mente y le dan el lugar al Señor para que el Señor venga y descienda sobre nosotros y nos llene de su presencia para que podamos así mismo poder compartir esta poderosa palabra. Mira lo que está sucediendo acá en el libro de Isaías, capítulo 38, cuando Ezequías estaba enfermo. Era una enfermedad muy grave. Se puede decir una enfermedad terminal. Y el Señor le da una palabra a Isaías para que fuera donde Ezequías y se la diera. Y no era una palabra como la que realmente nos gusta que el Señor nos hable. No, nos gusta que el Señor nos hable de prosperidad y de cosas buenas y que Dios va a ensanchar nuestro territorio y que Dios nos va a bendecir el ministerio y todas esas cosas que casi siempre estamos acostumbrados a que esperando esa palabra, que nos digan esas palabras. Mas acá era una palabra contraria, una palabra muy fuerte, porque la vida de este hombre dependía de un hilo. Y le dijo el Señor a Isaías, le dijo, dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire qué palabra tan tremenda. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué tremenda es esta palabra. Imaginémonos por un momento que esa palabra nos sea dada a nosotros. Imagínate que el Señor nos hable de esta forma. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo creo que, amados hermanos, la primera reacción de nosotros sería una aflicción como la que tuvo Ezequías. Una aflicción verdaderamente pura, dijera yo. Una aflicción en la cual veríamos las cosas en un abrir y cerrar de ojos de otra perspectiva. Pasaría toda nuestra vida en nuestros ojos. Miráramos a nuestra familia, miráramos todas nuestras acciones, todo lo que hemos hecho, por cómo hemos caminado, cuántas cosas yo he hecho buenas como malas, y sería un caos emocional, una tristeza, una angustia de saber que seré cortado. Morirás y no vivirás. Qué palabras tan fuertes. Qué palabras. Dios mío, a veces las palabras se quedan cortas para describir lo que verdaderamente significan. Pero este hombre, así como tú y yo, nos vino un espíritu de arrepentimiento. Nos vino un temor, una aflicción tan grande que empezamos a pedir la misericordia de Dios como lo hizo Ezequías. Y dice la palabra, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová
y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora vamos a entrar en materia. Según la oración que hizo Ezequías al Señor, le hizo ver su íntegro corazón, le hizo ver que había hecho hechos agradables a Dios, y que tuviera misericordia por lo que él expresaba. Le dijo: te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, con gran angustia. Pero Ezequías tenía algo, por decirle algo a su favor, que se lo presentó a Dios. Y él hizo recurso de eso. Por eso le hizo esta oración: mira lo que he hecho delante de tus ojos, cosas agradables. He andado con rectitud y en verdad. O sea, como que hizo amparo. Y le dijo: Señor, mira, yo muestro este amparo. Te pongo esta evidencia. Y el corazón de Dios se conmovió. Pero ¿por qué el Señor le había dado esta palabra a Ezequías? Esto es lo más interesante. Porque muchas veces el Señor nos preocupa y nos pone en angustia. ¿Cuál será el propósito de Dios que permite esas cosas en nuestra vida? Esas pruebas, esas luchas. Y nosotros, amados hermanos, muchas veces no tenemos la madurez para discernir, sino que emocionalmente nos desbordamos. Emocionalmente nos quebrantamos y no hallamos la salida y nos preocupamos en la situación que estamos pasando. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Entonces, este hombre, a pesar que se angustió, a pesar que hubieron tantas cosas en él, supo poner un recurso, un amparo, como que estuviera en una corte, digámoslo así, y se la presentó al Señor y le dijo esta evidencia. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que también nosotros podemos clamarle al Señor. Solo que con la gran diferencia que Ezequías tenía un amparo legítimo. Tenía una oración que realmente venía certificada con sus hechos. No muchas veces como nosotros, amados hermanos, lo hacemos. Que queremos ver la mano de Dios glorificada en nuestra necesidad, en nuestra angustia, en nuestra prueba. Pero tenemos un camino realmente que al Señor no le agrada y no le ha parecido. Pero nosotros aún queremos ver que el Señor se glorifique en nuestra vida. Y le pedimos al Señor y nos comprometemos con el Señor con tal de alcanzar el favor de Dios. Y aún así la misericordia de Dios se mueve tan grande para sacarnos del problema y de la situación. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que a través de la palabra tenemos recursos para apelar para el Señor. Pero nos desbordamos, como les decía, nos preocupamos tanto que nos desenfocamos y rápidamente nos ponemos en una angustia espiritual en la cual uno empieza a decir: ¿por qué, Señor, viene esta prueba? ¿Qué he hecho yo, Señor? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí, no a otros? Señor, ¿por qué los otros prosperan y yo no? Señor, ¿por qué yo estoy en este problema, Señor, y aquellos están bien, Señor? ¿Acaso no soy yo tu hijo, Señor? ¿Acaso yo no valgo la misma sangre? Y empezamos de esa manera a clamarle al Señor. Pero también podemos venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor,
He aquí tu siervo y tu sierva, Padre. Acuérdate que te he servido, Señor. Acuérdate que he estado fiel, Señor, Dios de la gloria, Padre, en tus caminos, predicando tu palabra, Señor amado. Yo he estado, Señor, en mi integridad para ti, Señor. Me he guardado, Padre, de esto, de lo otro, porque te amo, porque yo quiero sentirte más cada día. Yo quiero que tú me bendigas. Como que la misma angustia nos desubica y también no tenemos la apelación o no tenemos los argumentos para presentarnos delante del Señor a favor, que opere a favor de nuestro caso o de nuestra petición. Pero vuelvo al punto, ¿por qué el Señor puso en esta dificultad o en esta prueba o en esta angustia a Ezequías, perdón? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de la prueba, a través de la angustia, de la lucha? ¿Qué es? Le pedimos al Señor que nos libre, pero no le pedimos al Señor que nos dé el entendimiento y el discernimiento del por qué la lucha. Que nos muestre, Señor, háblame, qué es lo que tú quieres enseñarme, qué es lo que quieres ser tú en mi vida o en los demás, Padre, con esto que yo estoy pasando. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y dice la palabra del Señor que cuando vio el lloro de Ezequías y la angustia, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: te he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Fíjese lo que le dijo: he oído tu oración. O sea que el Señor escuchó lo que Ezequías le dijo. O sea, era un argumento válido. Era un amparo, era un recurso válido ante el Señor. Porque si no hubiera sido así, el Señor lo hubiera cortado. Pero Dios tenía también otro propósito aún más mayor. El que haya puesto a Ezequías en angustia. Y le dijo: he oído tu oración y he visto tu lágrima. He aquí, yo añado a tus días 15 años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Imagínate la dimensión de la bendición que Dios le da a Ezequías. O sea que todavía le añade 15 años más, aleluya. Que el Señor nos añada 15 años más para seguir predicando su palabra, para seguir trabajando en su obra, para seguir testificando, aleluya, para seguir creciendo en Él. Si ya el Señor nos sabe hasta qué edad vamos a ser llamados a su presencia, pues que nos añada 15 años más, aleluya. Mire, porque es que estamos viviendo un tiempo apremiante realmente. Tiempos en los cuales tenemos que tener esa aflicción por conservarme, por guardarme para Dios. Y no caer en el engaño, no caer en el acomodamiento, no caer en un falso evangelio, no volverme tibio. Sino que Dios anda buscando realmente adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores Dios busca que le alaben, dice su palabra, aleluya. Mira, Dios es un Dios de señales. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Que Dios es un Dios de señales, de prodigios y de maravillas. Y que Dios nos habla a través de diversas formas. Dios nos habla, Dios pone situaciones en las cuales hasta nos ubica. Porque muchos andamos caminando desubicados del propósito de Dios. Pero Dios te habla a través de señales.
Mira cómo le habló a este hombre y le dijo, y esta será señal de parte de Jehová, hará esto que ha dicho. Si el Señor te está hablando a ti, tienes que entender el propósito de Dios por el cual te está hablando. Si le estás pidiendo señal, gloria a Dios, pero esa señal va a llegar con un propósito. No va a llegar solo por llegar, porque Dios puede darte la victoria, pero no cumplir, que tú no cumplas el propósito por el cual Dios te puso en esta dificultad. O sea, Dios te va a dar su misericordia, te va a dar la salida, te va a dar la respuesta, pero ¿qué harás tú con ello? ¿Qué es lo que vas a hacer tú con la respuesta de Dios? Es una buena pregunta porque muchas veces le clamamos a Dios por la respuesta, le clamamos a Dios por la petición, pero realmente, ¿qué hacemos después que el Señor nos bendice? ¿Qué hacemos con esa bendición? La guardamos, nos quedamos con ella y decimos, gracias Dios por esa bendición. Y hasta ahí nomás llegó. Y ese no era el propósito de Dios, porque aquí en la palabra de Dios lo vamos a ver. Dice en el versículo 8, he aquí yo haré volver, oiga, qué tremendo, qué señal más poderosa, aleluya. Que el Señor respalde nuestro ministerio con señales. Que el Señor respalde tu mensaje con señales, con unción del Espíritu Santo. No solo con palabras, sino que con prodigios, maravillas y milagros que ya no se ven. Bueno, ahí hay algunos que pagan para que hagan esas señales y montan unos shows. Pero oye lo que dice, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió al sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. O sea, Dios retrocedió 10 grados. Imagínate qué poder. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuanto enfermó y sanó de su enfermedad. Recuerda que allá en Gabaón Dios hizo una señal tan poderosa cuando Josué estaba en plena batalla, detuvo el sol. Y no vemos esa señal otra vez. Señales específicas, señales gloriosas. ¿Cuál es la señal que nosotros estamos esperando? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que nosotros cuando clamamos y le decimos a Dios, Señor, prospera en esto que yo quiero hacer para ti? Para ti. Un Dios de milagros, amén. Un Dios de prodigios, un Dios de señales. Señales hay. Las señales están a la vuelta de la esquina. Es que Dios está hablando a su pueblo. Dios nos está hablando de los tiempos, cómo están avanzando, cómo el plan de Satanás se está concretizando en el mundo. Recuerda que Satanás es el príncipe de este mundo y nosotros somos luz en estas tinieblas. No pertenecemos a este mundo. Nosotros somos hijos de Dios, lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Entonces eso hace la diferencia de pertenecer al sistema de este mundo. No podemos seguir igual. No podemos seguir permaneciendo en este sistema. No podemos seguir caminando como el ritmo que lleva el mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser la diferencia. Tenemos que ser la sal de la tierra. Tenemos que ser la luz, aleluya. A eso Dios nos ha llamado. Por eso Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, aleluya. Para que podamos ser, aleluya, canales de bendición, atalayas, siervos y siervas que predican la verdad de Cristo, que no la acomodan, que no han leudado el verdadero evangelio de Cristo. Debemos abrir los ojos, aleluya,
y ver que también la iglesia ha caído en el sistema de este mundo. Dios está advirtiendo, Dios nos está hablando. Dios está usando a los siervos y siervas y advirtiéndole a la iglesia que salga de ese sistema y que busque consagrarse y que busque buscar la presencia de Dios y que busque alinearse con el propósito de la iglesia. Aquí el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia acá en esta tierra? Mientras no seamos levantados. Es que mira, amado hermano, muchos piensan que porque están en la iglesia me han metido esa doctrina, no se van a quedar. No, mira la oración que hizo Ezequías. Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Qué oración más efectiva? ¿Qué oración más con propiedad? Ahora, ¿qué oración hacemos nosotros? Padre, te ruego que tengas misericordia de mí, perdóname en ese momento, perdóname en ese momento. Pero aquí Ezequías hacía una oración con propiedad porque le dijo al Señor, te ruego que te acuerdes ahora en que he andado delante de ti en verdad. No en el momento de la angustia. Se reconcilió, le dijo al Señor, acuérdate. Ahora meditemos nosotros cómo hemos venido caminando en los caminos del Señor. Pareciéramos que vamos solo a bajar, una gran bajada y después apenas vamos subiendo y volvemos a bajar. Es que las luchas, amado hermano, no van a desaparecer. Las batallas, las pruebas no van a desaparecer. Pero no os preocupemos, no temáis. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. O sea, tenemos a un Dios que ha vencido ya, amado hermano. Solo necesitamos caminar conforme a su voluntad, conforme a su propósito, en obediencia a Él, en obediencia a su palabra, aleluya. Y Él nos dará la cobertura del Padre, la cobertura del Hijo y la cobertura del Espíritu Santo, aleluya. Muchos están pidiendo cobertura de hombres y cobertura de esto y cobertura de lo otro y pagan por la cobertura. Mas cuando tú estás caminando bajo la presencia de Dios, el mismo Dios te cubre y vas a ver cambios en tu vida. No estoy en contra de la cobertura, lo que estoy en contra es que han hecho un negocio de la cobertura, que no les importa el crecer de las almas, que no les importa si las almas están pasando necesidad dentro de la iglesia. A lo que a ellos les importa es solo el dinero y en crecer, en comprar masía, en arreglar el púlpito con luces de colores. Yo les llamo a las iglesias Noa. En eso está preocupada la iglesia. En eso vive la iglesia, en lo material. Pero no se preocupan los siervos en dar el crecimiento necesario a las iglesias. No les importa tenerlas ahí todo el tiempo que quieran, pero sin crecer espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. A través de ese clamor, a través de ese amparo, de ese recurso que presentó Ezequías, el Señor le dijo, mira, te voy a dar 15 años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Que el Señor nos ampare nuestra familia, aleluya. Que el Señor nos guarde nuestras familias. Y nosotros bendigamos las naciones. Porque Dios se va a glorificar. ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que él tenía en su casa? ¿Qué es lo que tenía él en su mente? ¿Qué es lo que tenía él en su corazón?
¿Qué era? Si el Señor Jesucristo acababa de darle una palabra, pero era con un propósito, aleluya. No era cualquier cosa la que el Señor Jesucristo quería hacer en la vida de Ezequías. Estos hombres de Babilonia, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Ese era el motivo por los cuales estos hombres habían llegado a visitar a Ezequías, porque habían escuchado que él había estado enfermo. Ellos no estaban interesados, porque ellos eran reyes también, ellos lo tenían todo. Pero Ezequías, en su inmadurez, no testificó de su enfermedad y cómo Dios lo había sanado. Ese era el motivo por el cual Dios le dio esa palabra a Ezequías. Lo puso en aflicción. Él reconoció, puso un amparo ante el Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria le dijo: está bien, yo no te voy a matar. Es más, te voy a dar 15 años todavía, porque vio la oración de él. Pero había un trasfondo, había un propósito muy profundo en el cual Dios se quería glorificar aún más en la vida de Ezequías, para que éste testificara y aún estos hombres creyeran en un Dios poderoso, en un Dios real, en un Dios verdadero. Y les vengan, entren a mi casa. O sea, ¿qué haces tú cuando llega una visita? Cuando tú recibes a alguien, ¿de qué hablas? ¿Qué les muestras? ¿Les muestras que tienes tu casa bien arreglada? ¿Que tienes un televisor de 75 pulgadas? ¿Qué es lo que tú haces cuando recibes visitas en tu casa? ¿Hablas de cómo has sido prosperado en tu trabajo? ¿Hablas de los inmigrantes, de las leyes, de los presidentes? ¿De qué hablas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué testificas? Que estuviste trabajando hasta dobles turnos por lograr obtener un vehículo nuevo. Que te has sacrificado para que tener tu casa arreglada. O testificas de cómo Dios ha tenido misericordia de ti, y a que a pesar de las luchas y las dificultades has visto el poder de Dios, porque Él no te ha dejado, no te ha desamparado y aún está contigo, a pesar que muchas veces has sido débil, pero has vuelto al Señor, has clamado a Él y has sentido su presencia y has sentido cómo Él te da la fuerza. Has visto cómo Él se glorifica en tu lucha, en tu problema, en tu angustia. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú dices? Aquí Ezequías le dijo: ven, entren. Me imagínate por un momento a Ezequías en su palacio. Entren. Y le mostró la casa de su tesoro. O sea, lo llevó a ver joyas preciosas. Mira, imagino lo que había ahí. Pero estos hombres no habían llegado a ver sus joyas, sus tesoros, sus palacios, porque ellos eran reyes también. Ellos habían llegado para escuchar cómo él había sido sanado. Oiga, como dice: no hubo cosa en su casa y en todos sus dormitorios que Ezequías no le mostrase. Eso habló Ezequías. Eso les dijo a estos hombres de Babilonia. Imagínate el efecto que hubiera causado si Ezequías hubiera testificado y les hubiera dicho:
vino a mí palabra de Jehová por medio del profeta Isaías, y me dijo el Señor que arreglara mi casa porque me iba a cortar la vida y no iba a vivir. Pero el Señor tuvo misericordia porque yo clamé a Él y le dije estas palabras y vi la mano de Dios, y por haberme yo llorado, quebrantado, por haberme humillado delante de la presencia de Dios, el poder de Dios se movió a favor mío y mandó otra vez a aquel profeta y me dijo Dios Todopoderoso que me iba a dar 15 años más. De eso tenía que hablar Ezequías. Tenía que testificar del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Pero este hombre se le olvidó el milagro. Se le olvidó la señal tan grande que Dios había hecho. De volver 10 grados la sombra atrás en el reloj de Acaz. ¡Qué tremendo! Y a veces que esta palabra realmente nos ayude a encontrar el camino hacia Dios, a encontrar el verdadero propósito. ¿De qué hablan los pastores ahora? Cuando llegas de visita, mira cuántos miembros tengo, ese púlpito me costó tanto, ese instrumento, ese bajo, esa guitarra nos costó tanto, y mira, y estamos ampliando allá al otro lado, y vamos también a poner unas luces acá para que alumbren y motivar el alma a los hermanos con esas luces de colores, y vamos a poner este gran árbol de Navidad. De eso hablan las iglesias. Y fíjate que mira, tengo tantos seguidores en Facebook, YouTube, en Instagram. Y mira cuántos me siguen. ¡Wow! De eso hablan las iglesias. De eso hablan los ministros. De eso hablan los pastores. Pero no hablan de lo que Dios hace en la vida de los hermanos. ¿Y sabes por qué no hablan? Porque no pasa nada. Porque no hay nada que testificar. Porque están vueltas en materialismo, porque se han vuelto parte del sistema de este mundo, del plan del anticristo, porque sus corazones están enaltecidos, están llenos de soberbia, están llenos de envidia, de rencor, están llenos de habladurías, de contiendas, y pasan tirándose bombas de una iglesia a otra. Y pasan trazando doctrina errada, doctrina creada de corazones inicuos. De eso está hablando la iglesia. De revelaciones que dicen que vienen de Dios cuando son revelaciones de ellos. Porque en los frutos uno se da cuenta. Ahí en los frutos uno se da cuenta si eso fue revelación de Dios o revelación de su propia concupiscencia, de su propio corazón torcido, de su propia mente torcida. Porque lamentablemente mucha iglesia que ahora ha nacido en un corazón de hombre que la ha hecho negocio para su beneficio, y no ha nacido en el corazón de Dios. Porque si nace en el corazón de Dios, primero buscamos su voluntad y agradarle a Él sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. No dice amarás primeramente lo material. Solo hablan de materia, carro y de viajes y de esto. Ese es el rol de la iglesia modernista, de la iglesia de los últimos tiempos. Pero sabes, déjame decirte algo. Que Dios va a desatar un mover como lo fue la iglesia primitiva, donde veremos, aleluya, el poder de Dios manifestado. Cuando los siervos y siervas prediquen el poder de Dios, la fuerza, el fuego, el Espíritu Santo se va a manifestar de una forma gloriosa. Y muchos van a volver a su primer amor. Porque ahorita están diamantes con el mundo. Han abandonado el amor perfecto de Dios. Vino el mundo y los sedujo y ahora están diamantes con el mundo.
Hay iglesias amantes que se han vuelto amantes del mundo, se han prostituido con el mundo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mira lo que sucede y con esto termino. Entonces dijo Isaías, le dijo, Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Bueno, en el versículo 4 dice, del versículo 39, dijo entonces, le dijo en el versículo 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Fíjese la pregunta. El profeta Isaías le dice, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Y dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Le hizo la pregunta a Isaías. ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! ¡Qué tremendo, amados hermanos! Lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Les estamos mostrando cómo Dios nos salvó. Estamos hablando cómo Dios tuvo misericordia de mí. Cómo el Señor extendió su mano y de donde yo estaba el Señor me sacó con gran misericordia y me ha puesto en lugares preciosos donde me ha mostrado su salvación, donde me ha llenado de su Espíritu Santo, donde he crecido a través de su palabra, donde me ha formado un carácter, donde me ha dado madurez, donde he aprendido a renunciar a todo este mundo y amarle primeramente a Dios, donde he visto la mano de Dios glorificarse en mi familia. Yo estaba enfermo, pero Cristo me sanó. Estaba yo con una enfermedad terminal, pero vino la mano de Dios, vino la misericordia de Dios y me sanó y me tocó mi cuerpo. Y ahora yo estoy testificando de ese Dios glorioso, de esa mano poderosa, del poder de su evangelio, del poder de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Eso es lo que estamos testificando o estamos testificando de las cosas materiales? O estamos hablando, es que yo vine a los caminos del Señor, pero qué difícil era, mejor estoy así en el mundo. O muchas veces decimos, no, mira, o sea, ve a la iglesia, pero no te comprometas. Porque hay iglesias aún que ni la Santa Cena toman, yo le he dicho, porque no se sienten comprometidos con el sacrificio, aleluya, que Cristo hizo aquel día en la cruz del Calvario. Porque se sienten indignos, porque se sienten que le van a fallar al Señor. Dios mío, Padre Santo, ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros entendimientos, Padre. Ay, salaba kanda rababa y saquenda. Mira, muchos he visto ahí que hasta se mofan y se burlan del Espíritu Santo, del que hablamos en lenguas. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo desde temprano, desde niño. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos dicen estar llenos del Espíritu Santo y hablan lenguas falsas. Y es que, Dios mío, hay que ser, perdona la palabra, falto de entendimiento para no discernir cuando son lenguas genuinas, angelicales y cuando son lenguas carnales. Bien se identifican, pero como la iglesia se ha vuelto una iglesia emocionalista, una iglesia de sensaciones, así como cuando salen los nuevos teléfonos, así se emociona la gente y después que sale el teléfono, ahí viene otro. Se ha vuelto sensacionalistas, emocionalistas, que no disciernen,
que no comprenden. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque Dios está hablando, pero la iglesia no está entendiendo el lenguaje de Dios. La iglesia solo está entendiendo el lenguaje del mundo, el lenguaje del sistema del mundo, el lenguaje del modernismo, el lenguaje, aleluya, en el cual vamos a la iglesia, pero seguimos pecando. La iglesia se ha vuelto religiosa, la iglesia se ha vuelto sin visión, la iglesia camina bajo su propia pensamiento, bajo sus propios caminos. Y déjame decirte, iglesia, que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos que tiene la iglesia, ni los caminos de Cristo son los caminos que nosotros muchas veces pensamos que son los caminos de Dios. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta, iglesia? Aleluya. ¿Cuánto nos hace falta meternos y buscar la presencia de Dios y llenarlos de esa presencia? Aleluya. ¿Cuánto nos falta? Hemos perdido el rumbo. Nos hemos dejado influenciar. Nos han metido palabras leudadas y las hemos recibido. Vive Jehová que el Señor me ha dicho, mira, no le digas amén a todo. Discierne me ha dicho. Por eso no le decimos amén a todo. El Señor hace poco me habló y me dijo, mira, alguien te va a hablar y te va a profetizar algo que yo no he dicho. Gracias, Señor. Y yo lo tengo ahí presente. Porque cuando eso suceda, en el nombre de Jesús vamos a voltear esa palabra que no viene de Dios. Pero como no hay discernimiento de espíritu, a veces te sueltan una profecía, una palabra que Dios no ha hablado, pero por ganarte la voluntad, por ganar tu favor, te dan una palabra que Dios no ha hablado y tú dices, amén, amén, amén. Porque te tocan tu alma, porque te tocan tus sentidos. Y como no buscamos de Dios, ahí estamos emproblemados con palabras que Dios no venía de Él. Pero estos van a entregar su cuenta. ¿Qué han visto en tu casa? Y quizás ese es el mensaje de ahora. ¿Qué han visto en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestra casa? Pone tú ahí. ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué es lo que mora en mi casa? ¿Mora la injusticia? ¿Moran los pleitos? ¿Moran las inconformidades? ¿Moran las riñas? ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Qué es lo que mora en tu casa? ¿Qué es lo que tenemos para dar? Pone tú ese tema. ¿Qué es lo que tengo en mi casa? ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué es lo que tengo para dar? Y le dice el profeta Isaías en el versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Mira, se lo quitó. Por eso la parábola de los talentos, aquel que solo le dio un talento, no hizo nada, y aún lo que no tenía se le fue quitado. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mire, amado hermano, qué tremendo. Dios mío, que Dios nos guarde. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos, mira qué conformidad, a lo menos, como dicen, bueno, ni modo, vea, por lo menos decimos nosotros, hay paz y seguridad en mis días. Alguien conformista, alguien que no le gusta pelear la bendición de Dios. Alguien que solo le gusta ir pasando el tiempo en el evangelio. Como lo decía, caminando sin rumbo, caminando sin visión. Solo existiendo en este mundo.
Dios te ha hecho con un propósito. Dios no nos ha creado solo para llenar un lugar en el espacio. Con un propósito, Dios nos hizo y por eso nos tiene acá. Que podamos, amados hermanos, poder entender la palabra de Dios, poder edificarnos en esa palabra. Que el Señor nos está hablando, que el Señor nos siga hablando y nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tenemos en casa para dar? Esa es la reflexión de este mensaje. Le doy gracias a Dios por haberme permitido compartir esta palabra. Yo sé que será de bendición. ¿Sabe? Quiero testificar que hoy en la madrugada el Señor me hizo ver que yo estaba en una iglesia predicando, empezaba a predicar la palabra y la iglesia en la que estaba empezaron a hablar, empezaron a levantarse distraídos completamente. Y yo estaba en el púlpito y empezaba a hablar la palabra, pero la gente no prestaba atención. Pero hubo un momento que me dijo el Señor, da esta palabra y muévete entre medio del pueblo. Y me moví, salí del púlpito y me moví entre medio del pueblo y empecé a orar con un clamor tremendo. Y esa gente empezó a estarse quieta. Y me acuerdo que bien vi una hermana que me arregló bien el púlpito, porque hasta el púlpito habían desarmado en lo que yo me moví en medio del pueblo, y lo armó bien. Y cuando yo puse la Biblia y empecé a predicar, hermano, la gente empezó a recibir la palabra. Bien claramente me estaba hablando el Señor ahí. Y yo le dije, Señor, voy a dar esta palabra, porque esta palabra viene de ahí arriba. Esta palabra el Señor la puso para que la compartiera. Y yo sé que va a causar un efecto en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias a Dios realmente. Y que esta palabra se haga rema en tu vida. Que la palabra logo, lo que está escrito acá, lo podamos vivir cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por la oportunidad que tú me diste, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Dios mío, bendígala, Señor amado, que traiga fruto en nuestra vida, Padre, en nuestro corazón, Señor amado. Lo hacemos para tu gloria, para tu honra, Padre. Abre puertas de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por haberme escogido. Gracias por haberme rescatado de donde ya estaba. Gracias por extender tu mano, Señor. Gracias por ponerme en este lugar, Dios de la gloria. Yo levanto mis manos al cielo y te bendigo, Dios, por tu obra maravillosa en mi vida, Señor amado. Así también en la vida de mis hermanos o amigos, Señor, que han de escuchar y ver este video. Padre, bendígalo, Señor amado, y que esta palabra pueda hacerse rema y traiga fruto, Señor, en sus corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano y amigo, y nos vemos a la próxima, si Cristo aún no ha venido.